Bienvenido a esta práctica de gráfico de control por variables. Vamos con los tipos de gráfico de control por variables. Gráfico XR. Gráfico de R, como vemos aquí, controla la variabilidad entre las muestras. Es decir, la variabilidad en el proceso a lo largo del tiempo. Es decir, controla el centrado y promedio del proceso de la característica de calidad. El gráfico R controla la variabilidad dentro de la muestra. Es decir, la variabilidad instantánea de un proceso en un momento dado. Es decir, que estamos hablando de la dispersión del proceso. Estos gráficos deben utilizarse simultáneamente. Entonces, como vemos aquí, debemos empezar por el gráfico de R, porque ahí vamos a controlar la dispersión de la variable que nosotros estemos estudiando. Y luego pasamos al gráfico de X, que controla el centrado promedio de la característica de calidad. ¿Cómo construimos un gráfico de control de media y rangos? Primero vamos a determinar la característica de calidad. En este caso vamos a tratar una variable cuantitativa continua. Es decir, que nosotros necesitamos un instrumento de medición para poder saber el valor de esa unidad. Aquí, por ejemplo, tenemos longitud, ancho, espesor, etc. Debemos controlar las condiciones del proceso. Es decir, que debemos eliminar las causas asignables o causas atribuibles que se presentan en el proceso. Es decir, que deben estar variando nuestros procesos debido a causas aleatorias o estadísticas. Paso número 3 va a ser tomar muestra o subgrupo racional y tamaño. Vamos a tomar por lo menos 25 subgrupos de tamaño 4, 5, 6, dependiendo de la dinámica del proceso. Y esa muestra debemos tomarla en intervalos regulares de tiempo. Estamos registrando nuestra información para luego proceder a la construcción de gráficos. Paso número 4, vamos a calcular el promedio y rango por cada subgrupo. Si nosotros tenemos 25 subgrupos, supóngase que es de tamaño 5, entonces sacamos el promedio para cada subgrupo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, haciendo la sumatoria entre el número de datos. Si son 5, sería la sumatoria de 5 datos entre 5. Y el rango debemos saber cuál es el valor mayor de esos 5 menos el valor menor, y entonces tenemos el rango, que es una medida de dispersión. Y el promedio, recuerden que es una medida de tendencia central. Luego de eso, vamos a hacer la sumatoria de todos esos promedios, dividida entre el número de subgrupos. Ese es el promedio de promedio. Y el rango promedio, sumamos todos esos rangos entre el número de subgrupos. Tenemos el rango promedio. Debemos empezar por la gráfica de rango. ¿Por qué? Porque ahí estamos midiendo la dispersión de mi característica de calidad. Entonces, ¿cómo determinamos? El límite central va a ser igual al R promedio. El límite de control superior va a ser D4 por R promedio y el límite de control inferior D3 por R promedio. Estas constantes son para los gráficos de control por variables dependiendo del tamaño de la muestra, de cada subgrupo. ¿Ok? Una vez que tengo mi gráfico, veo las causas especiales de variación, si hay o no, o si estaba variando debido a causas aleatorias. Entonces aquí, si son detectadas, debemos eliminar y poder volver a recalcular sacando ese subgrupo y determinando los nuevos límites de R y volviendo a hacer el gráfico. Una vez que el gráfico de R esté controlado, pasamos a la hora del gráfico de X barra o X promedio. Para hacer el gráfico de X promedio, aquí tenemos la fórmula. La línea central va a ser el promedio de promedio, el límite de control superior, entonces le vamos a sumar A2 por el rango promedio y al límite de control inferior le vamos a restar A2 por el rango promedio. A2 es otra constante que depende del tamaño de la muestra de cada subgrupo. Igualmente graficamos. Si hay un punto fuera de los límites de control, entonces eliminamos esa causa asignable, eliminamos y volvemos a recalcular los límites de control para X promedio. Parece que aquí estamos controlando la medida de tendencia de mi característica de calidad. Una vez que el gráfico de X está bajo control estadístico o presenta regularidad estadística, entonces procedemos a determinar lo que es el índice de capacidad
potencial y real. Aquí hay algunas observaciones con respecto a estos gráficos de promedio y rango. La gráfica de promedio es simétrica. La de rango no ocurre de esa manera. ¿Por qué? Porque para muestras de tamaño menor a 6, el límite de control inferior es igual a 0. El gráfico de X barra se utiliza para un subgrupo menor o igual a 10, el tamaño del subgrupo. La desviación estándar del proceso la calculamos R promedio, aquí falta el promedio, entre D2, que es otra constante que depende del tamaño de la muestra de cada subgrupo. Es muy importante aquí que cuando eliminamos un punto del gráfico de R, el valor en X barra también debe ser eliminado. Cuando el gráfico de R está bajo control, un punto sale del gráfico de X barra, solo se elimina el correspondiente a X barra, dejando los valores de R igual. Los puntos se eliminan siempre y cuando se detecte la causa asignable de variación. No es que voy a eliminar por eliminar. En la práctica tengo que eliminar esa causa especial de variación cuando yo elimino esa causa especial de variación. Y mi gráfico de control me ayuda a detectar cuál fue esa causa especial de variación, porque ahí debemos llevar una lista de chequeo. Lo que ocurre cuando ocurre esa causa especial de variación. Aquí tenemos gráficamente, lo que vimos anteriormente, analizar el gráfico de R, hacemos la gráfica, si presenta regularidad estadística, hacemos el gráfico de curva. Si no presenta, debemos eliminar el punto y recalcular los límites. Volvemos a analizar y si está bajo control estadístico, pasamos al gráfico equivalente. Si no, bueno, volvemos a hacer esto hasta que se entre bajo control estadístico. Al analizar el gráfico X barra, vemos si presenta regularidad estadística o es debido a puras causas aleatorias. Si hay una causa especial de variación, debemos eliminar ese punto y volver a recalcular. Si está variando de dos solo causas aleatorias, entonces decimos que el proceso está bajo control y entonces hacemos un estudio de la capacidad del proceso. ¿Okay? Como le dije anteriormente, bueno, cuando un punto se elimina del gráfico de R, el valor de X barra también debe ser eliminado. Cuando el gráfico de R o S está bajo control y un punto se sale del gráfico de X barra, solo se elimina el valor correspondiente de X barra, quedando los valores de R o S igual. Los puntos se eliminan siempre y cuando hay una causa especial de variación. Después que tengo mi proceso de causa aleatoria, procedo a calcular el índice de capacidad. El primero es el índice de capacidad potencial. Comparamos las especificaciones del cliente con la variación de mi proceso, la dispersión natural. Si esto da menor que 1, si da menor que 1, quiere decir que mi variación natural es mayor a las especificaciones del cliente. Este es más grande. Entonces quiere decir que vamos a tener producto no conforme, fuera de especificación. Si el CP da mayor a 1, entonces esta variación es menor a las especificaciones del cliente, entonces podemos decir que el proceso es potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones. Aquí tenemos una tabla que dependiendo del CP podemos nosotros concluir. Si un CP es mayor a 2, bueno, podemos decir que nuestro proceso es de clase mundial, tiene una calidad 6 sigma. Si está entre 1.3 y 2, de un proceso clase 1, es más que adecuado. Si está entre 1 y 1.3, es adecuado para el trabajo, pero requiere que un control estricto conforme del CP. Si se acerca a 1. Si está menores a 1, entonces ya ahí tenemos problemas. Cuando debemos intervenir en nuestro proceso y hacer, no sé, mejoramiento continuo de nuestro proceso para crear producto dentro de las especificaciones. La capacidad real, entonces calculamos el CP, que va a ser el mínimo de SI y SS, donde la capacidad del proceso teniendo en cuenta las especificaciones superior y esta es la especificación inferior. Aquí tenemos la fórmula. El CPK, al ser igual que el CP, cuando la medida del proceso se ubica en el punto medio de las especificaciones. Ahí el proceso está centrado. Al no estar centrado, entonces valores mayores
A1 de SP indican que el proceso está fabricando los artículos dentro de las especificaciones y cuando da menor a 1 es que está produciendo artículos defectuosos. Como vemos aquí, bueno, el CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras el CPK mide la capacidad real. Aquí tenemos un ejemplo. Acuérdense que hay que tomar 25 subgrupos. Yo tomé aquí 10 para hacerlo más rápido, ¿verdad? Pero hay que tomar mínimo 25 subgrupos cuando yo voy a un estudio preliminar. Aquí tenemos 10 subgrupos de tamaño 5. ¿Okay? 5 muestras se tomaron aquí, supóngase que media hora después tomaron 5 muestras y así sucesivamente. ¿Qué vamos a determinar aquí? Bueno, los límites de control tanto para R o para S. Si hay una causa especial de variación, nosotros hacemos el recálculo. Y nos dicen que las especificaciones son de 0,85 a 0,62 del diámetro. Nos piden fichas conforme y no conforme. Las conformes son las que están dentro de este límite y las que no están conformes estarían por encima de este valor y por debajo de este. Las retrabajadas son las que se pueden mecanizar y las de scratch son las que no se pueden mecanizar, que están por debajo de 0,62. El porcentaje de fichas conforme mínima sería en base al promedio, las especificaciones del cliente y el cálculo de capacidad potencial y real. Ya vimos la fórmula, cómo se calcula. Entonces procedemos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el rango. Vamos al gráfico de rango porque acuérdense que aquí controlamos la medida de dispersión o variabilidad. Entonces el rango, acuérdense que es valor mayor menos el valor menor. Por ejemplo, para el número 1, el mayor es 0,85 y el menor es 0,65, nos da 0,20. Así lo hacemos con cada uno de los subgrupos. ¿Okay? Aquí tenemos. Sacamos para este también, 0,85 menos 0,65, 0,20, 0,80 menos 0,70, no, 0,10 y así sucesivamente. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos la sumatoria de estos 10 y lo dividimos entre 10 para obtener el promedio. 0,20 promedio. Para los límites de control superior, de 4 por R y el límite superior de 3 por R. De 3 en este caso vale 0 cuando n es menor a 6. ¿Okay? Entonces el límite de control inferior es 0. Aquí lo ven. Y el superior, buscamos la tabla de, eso lo tienen en la plataforma, para n igual 5 es 2,114. Lo multiplicamos por el R promedio y nos da 0,42. Aquí tenemos 0,42. Graficamos cada uno de los puntos, 0,20, 0,20, el número 2, el 3, 0,10 y así sucesivamente. Este es el que tiene problemas porque está por encima de 0,42, de 0,50, como está aquí. Aquí hay una causa especial de variación. En la práctica que tengo que yo ver cuál es esta causa especial de variación, una materia prima fuera de especificaciones, un operador que no estaba bien entrenado, una máquina que no tiene mantenimiento, pues es una causa especial de variación que yo debo eliminar y entonces hago el recálculo. ¿Okay? Porque este gráfico está fuera de control. Luego que hago eso, hago el recálculo. Hay un punto fuera de control, elimino el punto número 7, tengo 9 subgrupos y me cambian pues mis límites de control. Aquí el superior de 0,36, mi línea central de 0,17. Vuelvo a hacer mi trazado y vemos que no hay un punto fuera de control ni hay una causa especial de variación. ¿Okay? Tendencia, mezcla, etc. Entonces podemos decir que R es estable o presenta estabilidad. Y ahí, como ya controlé la característica de dispersión, ¿ok? Voy entonces al gráfico de X promedio, tomando en cuenta que como aquí eliminé el número 7, debo eliminar el número 7 también para el gráfico de X. Aquí debo determinar el promedio. Hago la sumatoria de los valores entre 5, porque son 5 valores. Si tengo 4 valores, sumo los 4 y lo divido entre 4. Si tengo 6 valores, sumo los 6 y lo divido entre 6. ¿Okay? Así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Okay? Saco mi promedio, aquí está, este es el promedio. Hago la sumatoria de los 5 y lo divido entre 5. Y luego estos 10, hago la sumatoria de los 10 y lo divido entre 10 para obtener el promedio de promedios. ¿Okay? Que es este que está aquí. Promedio de promedios. ¿Okay? Sumatoria de los promedios entre el número de subgrupos. Como tenemos, este es el valor de los 10, tenemos que eliminar el número 7, entonces nos da 0,74.
cuando eliminamos el límite de control número 7. Aquí entonces le sumamos a 2 por el rango promedio. En este caso, n vale 5. Y buscamos la constante, 0,57. Multiplicamos. Aquí colocamos 0,17 porque es el rango cuando ya estaba bajo control estadístico. ¿Ok? Acuérdense que primero había dado 0,20. No, ahí está fuera de control estadístico. Es cuando está dentro de control estadístico. Entonces los límites son el central 0,74, 0,84 superior y 0,64 inferior. Vean que esta gráfica es simétrica, cosa que no ocurre con la de rango porque tiene un 0 abajo. Hacemos la gráfica tomando en cuenta los promedios de cada subgrupo y vemos que no hay ninguno fuera de control ni hay una causa especial de variación, es decir, no hay ciclo, no hay tendencia. Bueno, aquí hay 10 puntos solamente. Cuando hay más puntos hay que evaluar eso. ¿Eh? Entonces podemos decir que el proceso está bajo control estadístico. Si había aquí algún punto fuera de control, ¿qué tengo que hacer yo? Eliminarlo y hacer el recálculo. Tengo que eliminar ese punto, pero lo elimino solo para X barra. No lo voy a eliminar para rango. ¿Ok? Aquí le ajusté la escala, porque prácticamente hay escala aquí, y este es el mismo gráfico anterior. ¿Ok? Entonces, como está bajo control estadístico, tenemos que estos son los límites para R, y estos son los límites para X barra. Con estos límites es que yo voy a monitorear mi proceso para ver si está bajo control estadístico o no. Estos son debido al estudio preliminar. Y estos son los que me van a permitir a mí ver si hay una causa especial de variación o no. ¿Ok? Ahí tenemos otras preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, dice porcentaje de fichas no conformes o defectuosas y fichas conformes. El cliente nos da unas especificaciones entre 0,85 y 0,62. Esto que está aquí es el promedio de mi proceso que me da la línea central, que es 0,74. Debo determinar la desviación estándar, que es rango promedio entre D2. Esta D2 es una constante que sale de n igual 5. Igual, busco las constantes para gráficos de control por variable. Eso está en la plataforma. Divido y me da 0,07. Esto sigue una distribución normal. Para no aplicar la integral, entonces hago la estandarización de la tabla Z. Acuérdense que la tabla Z, X menos mu sobre sigma. X sería la especificación inferior menos el promedio de promedio, este es el promedio de promedio, entre la desviación estándar. Aquí está promedio de promedio, ¿ok? Que es el estimador del promedio. ¿Ok? Aquí le falta una rayita, promedio de promedio. Y la desviación estándar, que es el estimador de la desviación estándar. Estandarizo y da mi valor de C. Este valor que está aquí, ¿verdad? Que es menor a 0,62, en la tabla Z va a ser menor a menos 1,71. Para el superior, estandarizó el 0,85 menos 0,74 entre 0,05. Eso me da 1,57. ¿Okay? Como la tabla que tengo, ¿ya? Me da puro los menores. Entonces aquí, por ejemplo, con menos 1,71 me da 0,04363. 0,4363. La del 1,57 me va a dar los valores menores, pero a mí me interesa el mayor, entonces trabajo con el complemento. 1 menos 0,94, 179. Al restar esto me da el valor de 0,05821. Este es el valor con 1,57. De todas maneras, como nosotros sabemos que esta tabla es simétrica con respecto al punto medio, si yo busco el valor negativo de esto, también me va a dar esta cantidad de 0,5821. Vamos a verificarlo a ver si es verdad, el valor de 1,50 menos 1,57. 57, aquí vemos, ¿ves? 1,57 nos da 0,05821. Estamos por simetría, ¿ok? Y aquí estamos trabajando por el complemento, 5821. Sumamos y nos da 0,10184. Por 100 nos da un 10,18%. Aquí estamos redondeando a dos decimales. Entonces aquí vemos que entonces
El producto no conforme serían 1018 fichas no conformes por cada 10.000 fichas que se produzcan. Para las fichas conformes o buenas, trabajamos con el complemento. 100 menos 10.18 nos da 89,82%. Aquí serían 10.000, aquí hay un cero de más, ¿ok? Serían 8.982 fichas conformes por cada 10.000 fichas que se producen. Cuando hablamos de las retrabajadas o reprocesadas, son las que se pueden mecanizar. En este caso hablamos de fichas, serían las que estén por encima de la especificación superior. Estandarizamos la especificación superior, nos da este valor, 0,5821. Entonces, de la tabla, una vez que estandarizamos, entonces eso nos da 582 fichas por cada 10.000, ¿ok? Fichas que se producen. Y con el desperdicio, sería para la especificación inferior, la que es 0,62, porque esa no la podemos mecanizar, nos dan 4,36%. Entonces serían 436 fichas de desperdicio por cada 10.000 fichas. Para el cálculo de fichas no conformes mínimas, trabajamos con el promedio de las especificaciones. El promedio de las especificaciones sería 0,735. Estandarizamos con ese valor, ¿verdad? Es decir, las especificaciones menos, cuando el promedio está centralizado en las especificaciones, buscamos en la tabla, ok, este valor negativo va a dar igual a este valor positivo, aquí da 0,50, igual, da 0,101, es decir, un 10,1%. Cuando el proceso está centrado, entonces sería 1.010 fichas, no conforme mínimo por cada 10.000 fichas que se producen. Y nos piden el índice de capacidad potencial y el índice de capacidad real. Entonces comparamos las especificaciones con la variación de mi proceso. Como vemos aquí, la variación es bastante alta. Por eso da menor que 1. Cuando da menor que 1, este es casi que el último, dice el proceso no es hable o no es capaz de producir las fichas o las especificaciones adecuadas del proceso. Y el índice de capacidad real también me va a dar menor a 1. Y bueno, vemos que se requieren hacer modificaciones porque ahí están produciendo productos no conformes a para especificación. La actividad número 4, bueno, taller de gráficos de control por variables, 20%, forman su grupo. Como ustedes saben, ambos participantes deben formar, que forman el equipo, deben subir su archivo, tienen desde el martes hasta para entregar su tarea. Y bueno, muchas gracias por su atención.